Hola, muy buenas tardes amigos de seguidores de Canal Diseño MX. En esta ocasión pues es una plática un poquito también como haciendo memoria de todos estos programas que hemos tenido a lo largo de 6 meses. Entonces tenemos un gran invitado que es un honor para nosotros tener aquí en el estudio, el maestro Enrique Carvajal, artista, escultor. Y pues vamos a platicar con él un poquito de su vida, de su trayectoria, qué es lo que hace en cuanto al arte, en el diseño, el trabajo en el diseño que ha hecho. Y pues bueno, los dejo con él, que nos cuente un poquito y que se presente también. Bueno, me llamo Enrique Carvajal, pero soy Sebastián Escultor. Sí. Mi seudónimo es Sebastián Escultor. Bueno, ¿cuál es mi origen? Mi origen es, yo soy originario del norte de Chihuahua, y es en un inicio muy fuerte la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura, porque Siqueiros nació en el mismo pueblo donde yo nací. Entonces eso de alguna manera es influencia, es origen, es admiración por un personaje, y es compromiso, ¿no? Compromiso profesional. Entonces vengo un poco de ahí, de ese origen, y llego a México con la admiración a la Escuela Mexicana de Pintura, pero luego me doy cuenta que bueno, pues los creadores crean lenguajes y no era mi papel ser un recreador, era buscar un lenguaje personal. Entonces no podía seguir con la influencia de la Escuela Mexicana de Pintura y tenía que separarme de la admiración no, pero sí el querer ser plásticamente como Siqueiros. Pues no era, eso no es de una gente que tenga aspiración a ser una figura, a ser un creador, ¿no? Y además, por ser de Chihuahua, decía, bueno, pues yo quiero ser como Siqueiros, pero no quiero ser pintor, quiero ser escultor, y llegar a lo que Siqueiros llegó. Ese es un deseo de infancia, de adolescencia, y es una fuerza y carácter de vocación, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es crear un lenguaje, crear con tu propia vocación una manera de decir las cosas muy personal. Y entonces sí llegarás a poder, o podrás ambicionar a llegar a ser como Siqueiros, en la importancia de Siqueiros. Y tampoco es tan importante llegar a ser como un figurón de esa naturaleza. Lo más importante es ser un creador de un lenguaje muy personal. Si lo logras, ya el mundo y el tiempo y la vida misma decidirá cómo te va a poner en este devenir del arte para que seas una figura y seas un creador diferente, pues, ¿no? Entonces está bien tener ideales o una figura. Claro que sí, sí. Pero llevar nuestro propio camino. Exactamente, pues es fundamental. No, decía Matías Geritz, que fue como mi padre, decía que no hay hijo sin padre. O sea, y es evidente que no hay hijo sin padre, pero él se refería a lo plástico. Tú siempre partes de alguien, con la influencia de alguien, y empiezas a producir, pero hay de ti si te quedas en ser nada más el hijo de alguien. Tú tienes que despegarte del padre y ser tú mismo, y entonces hacer un lenguaje y conformar una personalidad, ¿no? Y para todo esto, para un lenguaje, yo tomé la geometría, tomé las matemáticas como parte de mi lenguaje plástico, así como en un lenguaje hablado, escrito, tú tomas las letras, las palabras, las sílabas y las ideas escritas, pues yo lo tomé en geometría, con el número, con la proporción y con las formas. Me fui desde la dimensión 0 hasta la cuarta o n dimensiones, pasando por todas las formas
que me llevan a la comprensión de todas esas dimensiones. O sea, desde el punto hasta octava dimensión, hasta n dimensiones. Ya hablando, ya si te metes a física, pues es más complejo. Ya hablas de espacio-tiempo. Pero no, estoy hablando de geometría en espacial. Y luego, tomando la geometría, cuando ya decidí que eso fuera un lenguaje, te das cuenta que la geometría es fundamental para todas las disciplinas constructivas. ¿Qué disciplinas constructivas hay dentro de la creación plástica? Pues son el diseño industrial, el diseño puramente formal, la pintura, la escultura, el diseño de joyería o de orfebrería, la cerámica, la moda, el diseño industrial en coches, en muebles, todo lo que tiene que ver con la creación de la belleza en el volumen, en el diseño, pues la geometría es parte fundamental, y el número y las matemáticas. Entonces, teniendo eso como parte, como medio para tu fin plástico, pues es parte fundamental para lograr un lenguaje. Ya una vez que tienes el lenguaje, la geometría es de todos. La geometría nos pertenece a todos. Las matemáticas también. Pero hay personalidades dentro de las matemáticas muy diferentes unos de otros, igual que hay artistas muy diferentes unos de otros, y hay lenguajes muy diferentes unos de otros. Me refiero a los idiomas, por ejemplo. Entonces, en el arte eso sucede. Hay lenguajes armados y estructurados de tal manera, es mucho más complejo que esto, pero para hacerme entender, para poder decir cosas, para comunicar cosas, y entonces, pues sí, es muy fácil decir, pues qué chistes, geometría, pues yo tomo la geometría y la pongo y ya fui escultor. No, de lo que se trata es de tomar tus propias letras y empezar a escribir tus propios poemas con un estilo personal, con una métrica personal, con un número, con una proporción, con una visión del mundo personal, y entonces encontrarás un lenguaje muy tuyo, muy personal, diferente a los demás, ¿no? Muy bien. ¿Cómo fue, por ejemplo, retomando la analogía de Geritz, del padre y el hijo, y ya hablando sobre la geometría como lenguaje, ¿cuál sería la madre de Sebastián? O sea, está el padre, que sería tal vez la plasticidad de Matías, de Siqueiros, y ¿cuál sería la madre? Mi madre fue la soledad, porque así se llamaba mi mamá. No, Matías Geritz fue como mi padre, pero en el sentido más profundo, no en el sentido plástico. Cuando Matías me conoció, yo ya era Sebastián, yo ya hacía lo que hago. Entonces, por eso hubo una relación fuerte. Incluso está escrito por un texto muy bello de Matías, en donde explica la diferencia de las visiones plásticas de él y de mí como escultores, ¿no? Muy bien, y lo hace explicando un cubo, cómo es un cubo de él y cómo es un cubo mío. Los dos son cubos, pero uno es de Matías Geritz y otro es de Sebastián. Uno es con una visión pues más mesiánica, más con un sentido más primitivo a veces, menos estricto, y el otro es con un sentido de geómetra más matemático y más hacia la física. Son dos cosas diferentes, pero al final de cuentas son dos cubos. Desde entonces ya se manejaba la geometría dinámica como dentro de, de ambos. Sí, yo empiezo, él ya trabajaba esta arquitectura emocional y esta geometría también de alguna manera emocional, desde su punto de vista hacia lo meramente emotivo, y yo trabajaba ya los transformables. Cuando yo lo conocí a él, yo estaba haciendo ya mis transformables. Entonces, parte de la admiración de Matías era eso, decir, él me trataba como su hijo, porque a mí me decía, no, eso es café frío,
O sea, eso no tiene sentido, es nada, ¿no? Pero era por una especie de crueldad de provocarme a que no te la creas y saca más, ¿no? Haz más. Y se iba inmediatamente de estar conmigo, se iba con sus amigos, con Mario Pani, con gentes de la época, con el arquitecto Ramírez Vázquez, que eran sus amigos, y les decía, Sebastián es genio, ¿sí? Y entonces, eso yo no lo sabía, lo supe hasta después que me hice amigo de Mario Pani y del arquitecto Ramírez Vázquez. Me decía, tú eres el genio de Matías. Y dice, pues no sé, pero no, es que Matías platica de ti. A mí no me decía, a mí me decía, eres café frío, eres pero eso es una parte de la enseñanza, ¿no? No, y es muy paternal, pues es una manera de decir, espérate, aprende, friégate, cierta crueldad, no crueldad, pero entiendes cuando hablo de eso, es cierto, ser duro, la provocación. Sí, y entonces para que yo, pero eso es muy, muy duro, porque si no tienes carácter, te hace polvo, claro. Y dejas tu vocación y ya no haces eso, y te dedicas a otra cosa. Pero cuando tienes una vocación inquebrantable, eso no te hace mella, porque dices, bueno, eso cree él, eso piensa él, pero yo pienso lo mío y creo en lo mío, y entonces eso te vale para seguir haciendo, ¿no? Perdón que ya me extendí demasiado. No, está bien. ¿Cómo pasan de los trabajos de la plasticidad o pequeñas maquetas a una escultura monumental? ¿Cuándo y cómo se da el salto? Toda mi geometría de los transformables se convirtió en una especie de patrón ordenador de mi visión geométrica para poder hacer cosas monumentales, para poder hacer esculturas de mediano o pequeño formato, para poder hacer joyería, para poder diseñar. Eso es como un patrón de tu comprensión, de la comprensión de tu lenguaje. Entonces yo podía con un solo transformable hacer cientos de esculturas si me pusiera, si estuviera limitado y ya no tuviera capacidad creativa, pues la muevo y hago una estática, la estiro y hago otra estática, le cambio y hago otra. No es mi papel, ni soy así, pero esos son patrones como para poder existir produciendo todo el tiempo. Esas ya se quedaron ahí, las hice a finales de los 60, 67 a 73 y las guardé. Y entonces en los 70 finales y luego en los 80s empecé a ver que había objetos que se transformaban y que hacían cosas de diseño, novedades de juegos geométricos. Dije, voy a sacar otra vez mis transformables. Los saqué y volvieron a funcionar y creían que los estaba haciendo en ese momento. Seguí y durante décadas, y aplaudían, era lo mejor, ¿no? Durante décadas, que son desde los 70s al 2000, los sigo presentando y siguen aplaudiendo. Quiere decir que es un buen producto, claro, que es una creación, pues, ¿no? Todo el sistema de los transformables. Y muchas personas no los han visto y los ven y piensan que son de hoy. Eso es muy bueno, porque son como actuales, pues, ¿no? Quiere decir que son medio intemporales, pero eso tienen una carga profunda de diseño formal, pero tienen medios científicos para llegar al fin plástico. Son funciones topológicas como modelos matemáticos, tienen la cristalografía con el sistema regular de la cristalografía, el sistema cúbico, en planos y ejes de simetría, y tienen un sentimiento maravilloso que debe de tener el arte, que es el sentimiento poético, que eso es lo que imprimes tú en la contemplación de la naturaleza y se lo imprimes a lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hago. ¿No? Ok. Hablando de esta atemporalidad de los diseños y también de las esculturas que se generan, hablando específicamente del diseño en cuanto a la moda, a la arquitectura,
a veces se encuentran tendencias, las cuales terminan y tal vez vuelven a regresar en unos cuantos años. Pero, ¿cómo lo manejas cuando es entre una obra artística atemporal a estas tendencias que en el diseño sí existen? Eso lo aprendí en el camino. De repente, cuando estaba diseñando mis transformables y los estaba haciendo ya para hacer los moldes en plástico y se iban a poner a la venta, hice un contrato con quienes querían realizarlo y ponerlo a la venta, y me dijeron, oye, tiene que ser, estar actual. Dice, y el color de moda es tal. A ver, échenme los colores de moda. Entonces, con los colores de la época, de ese año, empecé a trabajar un transformable, y cuando salió era actual en el color de moda, ¿no? Entonces dije, entendí lo que es la moda, que va desde el color hasta la forma y la tendencia, pues, ¿no? Entonces, muchas cosas de diseño las fui trabajando en ese sentido, lo que es puramente diseño. Y luego lo dejé, pero en el arte, de repente hay como una tendencia. Pero si te vas con la finta de la tendencia y crees que eso es todo, te quedas. Y te quedas en la tendencia y no en lo profundo, y pasa el tiempo y ya se pasó tu moda y tu tendencia y te quedaste allá, ¿no? Y si lo tratas de regresar, no se hace presente y tiene sabor a los 70s, a los 80s. Pero cuando haces un producto que no está pensando en esa tendencia y que es más profundo en su creación, como la Mona Lisa, por ejemplo. Modas van y modas vienen, y la Mona Lisa en espacio-tiempo viaja, y actualmente pues sigue siendo una maravilla de estética y de belleza, y se vuelve actual, y además ejerce influencia en la tendencia y en la moda, ¿no? Entonces, eso es un carácter del arte profundo, y el arte que no tiene, es arte antiguo y arte moderno, ¿no? Me acuerdo una vez que le preguntaba yo a mi hijo, que estaba chiquillo, y por pura intuición me contestaba, porque le decía, oye, para ti, ¿cómo ves el arte? ¿Cuándo una obra se vuelve obra de arte? Y cuándo se pierde o no es, ¿no? A ver, ¿cómo la defines? Me decía, no, es que el arte verdadero es el muy antiguo y que puede ser muy moderno. Y es verdad. Es el que resiste al tiempo, al espacio-tiempo. Y le digo, y el que no vale la pena, ese se pierde. Como que se pierde y es verdad, se queda en donde está, ¿no? No sé si sí. Ahora, es muy infantil, pero es bonita. Sí, hablando sobre lo mismo y esta diferencia entre el diseño y el arte, que también muchas veces el diseño es generado y también por pedido, ¿no? O sea, por una persona que quiere una pieza de tales dimensiones, de tal cosa. Y cómo se divide de ahí el hacer una pieza artística que pueda responder a una persona que está solicitando algo. A ti te pueden dar un tema en diseño que va a funcionar y que es práctico y que es para algo, ¿no? Que tiene una función, y te dan un tema y haces en tendencia una cuchara, por decir algo, o un plato que parece que está hecho en los 70s, ¿no? Lo haces, pero cuando tienes un lenguaje, una capacidad de diseñar, una calidad de diseño, se vuelve profundamente bello, y si es bello, es excelso, y si es excelso, es arte, y si es arte, el diseño trascendió, aunque sea un diseño. No sé si, ¿sí? Y entonces va y camina igual que el arte. Entonces hay diseños extraordinarios en la Bauhaus, hay piezas que siguen existiendo y siguen teniendo calidad de arte y de gran diseño, y que ejercieron tremenda influencia hasta
hasta nosotros. A mí, yo tengo influencia de esa visión de la Bauhaus, ¿no? O sea, para muchos artistas en el mundo, hasta los más orgánicos y revolucionarios dentro de la forma y el color, tienen influencia de aquello, ¿no? Okay. ¿Sí? Ahora, cuando, independientemente de la persona que llegue a solicitar alguna escultura monumental, ya sea gobierno, ya sea privado, ¿cómo empiezas a diseñar? Y sabiendo que esta pieza, este diseño, va a quedar ahí y tal vez pueda tener unos metros y tantos metros de altura y pueda impactar en la... Es una pasión. Es una pasión de entrega y de sencillez y de humildad. Eso, la verdad, es pasar días en la nada, en el ocio, pensando en que lo que vas a hacer tiene que tener sentido y que si no haces lo que debe de ser, pues qué triste porque no te entregaste en cuerpo y alma. Y de repente entre esas cosas, con la experiencia de estar toda la vida sobre eso y teniendo un lenguaje, tienes que hacer que lo que estás concibiendo con el concepto que te pidieron tenga que ver con tu manera de ver las cosas en el espacio, con tu lenguaje. Si va cumpliendo, de repente viene, no es la inspiración, es como en las computadoras, que se te acomodan todas las cosas de todo tu bagaje cultural y llega un momento en que está todo claro y baja la información perfecta y dices, a trabajar, porque ya sabes qué es lo que debes de dar. Y aún ahí, cuando estás trabajando y ya sabes el concepto claro, hay momentos en que puede torcer para un lado o para otro, para bien o para mal. Siempre buscas que sea para bien. Y si en el camino de estar haciendo algo, tú sientes que no va y que va para mal y que ya perdiste y entregaste amor, pasión, tiempo, ilusión, sueños, ¿no? Tienes que fregarte y decir, pues ahora lo salvamos porque lo salvamos y lo salvas para que sea una buena pieza. A lo mejor esa buena pieza dices, esta no va a ser la buena del encargo, pero es una buena pieza. Ahora voy a hacer la buena del encargo. ¿Sí no sé si... Sí, es un proceso de adaptación, supongo, ¿no? Sí. Y tal vez la original se queda y a veces, resguardada en bocetos. Y a veces la original puede brincar y trascender más allá de la definitiva. Mira, tengo por ejemplo un recuerdo. Yo diseñé, me pidieron para aquí, para una universidad, 3 garzas, ¿no? Me pidieron una garza, pero diseñé 3 para que escogieran. Entonces hice 3 garzas en mi estilo, con mi proporción, e hice una que dije, esta tiene que ser como un haiku, tiene que, como un poema corto japonés, ¿no? Tiene que ser de 5 partes, números, proporciones, para decir garza. Y la hice, ¿no? Y eso presenté las 3, y esa les gustó, y dije, bueno, vamos a hacer esta. Y me tuvieron ahí dando vueltas, estilo mexicano, digo, a mí no, así es esto. Y entonces fui y me dicen, no, fíjate, no la vamos a hacer, no se va, no, el proyecto no va. Bueno, no importa, eso no importa, eso no me va a frustrar ni me va a detener en mi creatividad y en mi avance. Las tomo, las guardo y a otra cosa, y las guardé. Pasó el tiempo y de repente me llega una invitación de Japón a un concurso cerrado para un proyecto en Kadoma, que el símbolo de Kadoma es una garza. Entonces dije, pues si yo tengo un haiku japonés, que es esta garza, la vi, la volví a darle y estaba ahí. Dije, bueno, voy a proponer esta y voy a proponer 5 diferentes proyectos más que tengan que ver con el tema de Kadoma, con la palabra de la ciudad y con la tradición. Entonces mandé las 5 piezas con mi representante y ganó la blanca. Escogieron la blanca y fue la que concursó y ganó el concurso para hacerse de 20 metros. Y la hice. Entonces me volvieron a hablar de
de la universidad. Me dice, oye, vamos a hacer la garza, que vamos a hacer una garza. Digo, lo siento, yo ya la hice de 20 metros en Japón. ¿Entiendes el destino cómo es? Cuando algo tiene calidad o capacidad, el destino se acomoda y se va al lugar donde debe estar. Más hay que saber esperar y tener paciencia y no pensar que uno, cuando con inmadurez puedes pensar que eres muy malo, que no les gustó porque era pésima. Cuando eso te gana, pues eso es que eres no eres profesional, no eres seguro, eres inseguro. Entonces hay que estar muy sólido, tener seguridad, tener madurez y saber qué es lo que estás haciendo y quién eres desde el punto de vista formal, espacial y como diseñador, ¿no? ¿Y qué tan abierto deberíamos de ser? O también eres cuando llega una persona y empieza a modificar el diseño, ¿no? No, esto lo quiero más, el típico de más a la izquierda y más a la derecha. ¿Sabes qué les digo? Les digo, bueno, sí, ahí está la escultura. No, pero si le pones un tocado arriba y le mueves aquí. Digo, bueno, sí lo puedo hacer, pero entonces tenemos que firmarla los dos. Y entonces ya sienten el golpe de decir, no te metas en mi obra, o la haces tú o la hago yo, ¿no? Y entonces ya, te limpias. El firmarla los dos, te dices, no, pues yo no hago escultura, pues entonces, ¿no? O la tomas o la dejas, ¿no? Ajá, es que creo que también se debería darle la importancia, ¿no?, al diseñador, a la creatividad y no estar dando modificaciones. Creo que a veces en el diseño pasa, en el diseño, por ejemplo, el diseño gráfico pasa mucho porque los dueños de la empresa se sienten como con la gran visión de lo que quieren y que lo que les estás dando no es lo que ellos quieren, pero es porque no tienen ni educación visual, ni tienen un sentido profundo de la composición, ni saben lo que tú les estás provocando. Eso es cuestión de la personalidad de cada quien. Si te dejas o si tienes habilidad para decirles todo esto y decirles, tranquilo, te va a quedar bien. Crees en mi obra, crees en mi proceso, crees en mi calidad, entonces respétala. Yo, por ejemplo, en los libros, cuando hacen un libro sobre mí, yo no me meto a quererles decir, oye, métele este colorcito y muévele acá la foto. Ya cuando es una mala obra, pues algo dices, pero no cuando se la das a una diseñadora de calidad. Por ejemplo, Azul Morris trabaja conmigo y me hace mis libros. Con Azul no digo ni pío, digo, es tu obra y haz una maravilla. No digo, a veces hay cosas que no me gustan, pero digo, eso se va a transformar en una creación. Entonces tengo que respetarlo y entenderlo. Y de repente el catálogo se vuelve un catálogo pues icónico de diseño. Dices, wow, sí, lo que no me gustaba ya tiene carácter. ¿Por qué? Porque no lo había comprendido porque a veces pues, no pensamos igual, ¿no? Pero cuando el diseñador tiene un lenguaje y tiene calidad y tiene capacidad, pues hay que respetarlo, ¿no? Y cuando no, también. Creo que a veces se vuelve una pelea de criterios y a veces hasta de gustos, pero... Yo recuerdo una cosa que me valió, pues no sé, algo en la vida. Mal. Con un gran arquitecto mexicano, una gran figura. Me encargaron un logotipo, ¿no?, en su despacho. Eran dos arquitectos súper ultra famosos, ¿no? Uno creía en mí, el otro también, pero se sentía creador arquitectónico y plástico. Entonces yo les hice el logo y entonces me quería poner a prueba y todos los días llegaba yo y me lo trataba de cambiar. Y yo tolerante decía, bueno, te lo voy a cambiar, pero este es el bueno, está bien compuesto por esto, por esto y por esto. Ok, llegaba y lo cambiaba y le hacía variantes. Ahí está. No, vamos al primero. A ver. Bueno, ¿y por qué no? Le hice todas y al final me puse a discutir con él y le gané y le dije, el bueno siempre fue el primero. Y por esto, por esto y por esto. Y llega el otro arquitecto, claro,
y entonces eran ya, y vinieron todos los demás, y varios votos, y ganó. Y eso el arquitecto nunca me lo perdonó, porque nunca volví a entrar en sus proyectos, y nada de que tuviera que ver con Sebastián entraba, pero por puro resentimiento de que le gané. Sí, pasa. Sí, y yo era un joven y él era un adulto. Entonces dije, chin, me compré algo. Pero bueno, valió la pena, ¿no? Creo que es la intención, ¿no? O sea, cualquier diseño creo que tiene que estar bien fundamentado. En cuanto a la fundamentación de nuestros diseños y creatividad, ¿qué tanto has desarrollado otras disciplinas como ciencia, como la matemática, y cómo las vas aplicando dentro del mismo arte? Yo amo las matemáticas y amo la geometría, pero ni soy matemático ni soy geómetra. Soy escultor, soy un humilde escultor que hace cosas tomando la matemática y la geometría. He estudiado matemáticas por mi parte y sé todo lo que hago parte de una función matemática y parte de una visión geométrica. Todo está perfectamente armónico con eso, con un sentido. Cuando ya conoces la geometría y en cierta manera dominas por lo menos la tercera dimensión, la comprendes, es imposible dominarla. La geometría no se domina porque es infinita, es como el universo, ¿no? Pero que ya tienes una visión completa de qué es la geometría no euclidiana y por dónde va la geometría, la geometría euclidiana y por dónde va la geometría no euclidiana, y cómo hay tantas geometrías, pues me he metido a estudiar y a husmear, a olerlas. Así me decía Matías cuando él me enseñaba arquitectura y me llevaba libros, y me decía, toma, está en alemán, huélelo. O sea, que lo viera y lo razonara. Pues no lo podía leer, ¿no? Y mañana nos vemos en la noche y platicamos sobre el libro, sobre lo que piensas de esa arquitectura, y yo te doy toda la información. Y ese era mi gran maestro. En ese sentido, sí fue mi maestro Matías Guedes, porque me enseñó muchas cosas, incluso me enseñó cómo, pues cómo ir al mundo y negociar en el mundo, y cómo ubicarte en el mundo para ser internacional, ¿no? Todo eso fue gracias a Matías. No sé si ya me desligué de la plática, pero bueno. No, está bien. Pues hablaba un poquito de las esculturas monumentales que has hecho, no solo en el país, también en otros países. ¿Cómo estudias el espacio? ¿Cómo funciona esto? Mira, la escultura monumental primero te habla un gobierno y te da un tema. Y te dice, es para esta zona y esto es lo que es nuestro espacio. Por ejemplo, para poder explicarlo más profundamente, el Arco Fénix en Sakai, se llama Sakai City. Es una de las ciudades importantes de Japón, que fue en algún tiempo sede del imperio japonés, fue donde estaba el emperador, y ahí estaba el emperador Nintoku. Entonces, en lo ancestral, en lo medieval de Japón, había unos cencerros. Estos cencerros de influencia, pues la influencia es china, pero los tomaron los japoneses, y se llama dotaku. Pero estas campanas cencerro no eran para decorar a sus caballos, sino eran para llamar al pueblo a comer y a las reuniones políticas primero, y después ya se fueron haciendo religioso el asunto del dotaku, se convirtió en un objeto religioso. Pues eso es ancestral, es origen, es raíz de un pueblo. Me dicen, queremos una escultura icónica de Sakai, que represente lo más profundo de Sakai. Ok, y me dieron toda la información. Entonces empecé a estudiar y vi el dotaku y dije, yo tengo que hacer una abstracción
del arco, pero al mismo tiempo que el arco represente al ave fénix, porque la ciudad se llama Sakai Fénix. ¿Por qué se llama así? Es un concepto occidental en un concepto oriental. Entonces se llama Sakai Fénix porque a la ciudad de Sakai la destruyeron cientos de veces, porque siempre se dedicó a hacer armamento de guerra, y la destruyeron total, a las cenizas, y siempre volvió otra vez a surgir y seguir haciendo armamento. Primero eran las espadas o los cuchillos, y luego siguió con los cañones, las pistolas, o sea, los tanques ya para la Segunda Guerra Mundial. Era una ciudad que fabricaba utensilios de guerra, y siempre la destruyeron y la hicieron ceniza. Entonces volvió otra vez a surgir, y por eso le llaman Sakai Fénix. Cuando yo vi el Dotaku como origen, me subí a un edificio a ver toda la ciudad. Decía, bueno, el Dotaku viene desde la época del emperador Nintoku. Bueno, pero ¿quién fue el emperador Nintoku? ¿Por qué tanta importancia para Nintoku? Bueno, porque fue un emperador que gobernó ahí a todo Japón, fue la capital de Japón. Entonces subí al edificio y desde arriba vi el paisaje y vi lo que yo veía como un cerro. Pues era un cerro, y me decían, ahí es la tumba del emperador Nintoku. Entonces me subí, y después ya lo que veía como un cerro era la forma en canales del Dotaku. Entonces dije, me da la razón, ¿sí? El Dotaku es esencial, y además para el emperador Nintoku. Entonces lo que hice fue hacer como el esqueleto escultórico con un prisma, con unas curvas y con un obelisco por ser occidental, símbolo ancestral de la conmemoración, y hice un arco que daba la forma del Dotaku, de la campana, y luego lo cerré con otro arco. Entonces el arco Dotaku Fénix se llamaba, y ellos lo dejaron en arco Fénix, ¿sí? Porque era la representación del Dotaku y de la tumba del emperador Nintoku. Y gané, o sea, cuando lo propuse, gané por todo lo que tenía de raíz y de diseño, pero era ya un diseño moderno, porque eran nada más las curvas, el arco, el prisma y un obelisco hecho a mi manera, no era un obelisco tradicional. Todo esto de fierro. Y entonces ya lo construimos de 20 metros, se hizo, y eso representaba. Entonces, o sea, vemos que está totalmente estudiado, ¿no? No solo en la historia, sino en la geografía. Sí, no es un capricho, las obras nunca son caprichos de porque se me ocurrió y ponerla ahí para que se vuelva icónica. Todas tienen un sentido y todas tienen una historia y una tradición, ¿no? Y en esta ciudad de Japón, ¿cómo ves que la ciudadanía vea a esta escultura? O sea, que la haga suya, se sienta representada. Bueno, mira, yo gané el concurso. Son unos concursos con 3 escultores. Eran 2 japoneses y un extranjero, que era yo como mexicano. Entonces gané, es una bolsa, pues en esa época era una bolsa jugosa de dinero, para que se hiciera, para poder hacerla. La hicimos, y entonces se iba publicando poco a poco la imagen y todo el asunto para el pueblo. Y el día que se inauguró ya sabían de qué se trataba. Y es muy bonito porque el día de la inauguración, pues me pusieron mi condecoración, me pagaron toda la fiesta. Pusieron un estrado, ponen un estrado con el alcalde de la ciudad, y te sientas con él, y el pueblo pasa a conocerte y a darte las gracias de que tú eres el artista que hizo su imagen, pues la imagen, y eso es muy bonito porque es como reconocimiento, no de los notables, sino del pueblo, ¿no? Era padrísimo que hacían fila los japoneses para ir pasando y voltear a ver al cuate que había diseñado la escultura.
y a darle las gracias, ¿no? Eso era muy bonito. Por la cultura que tiene, ¿no? Sí. De agradecimientos. Por ejemplo, a mí me gustaría poner en la mesa el tema de Ciudad Neza y Chimalhuacán. Que en el caso de Ciudad Neza, pues hay ciertas personas que se sienten muy identificados con la cabeza del coyote. Sí. Incluso ahora es hasta el logotipo, ¿no? De la misma alcaldía. Ya es un ícono, del municipio. Y en realidad estás en playeras con él y se sienten muy identificados. Es el ícono de... ¿Y cómo sucede esto? Me gustaría ver, o sea, ¿qué opinas también del caso de Chimalhuacán? Que no hemos visto ese arraigo, ¿no? O sea, que quieran y que guste la escultura, y que la sientan suya. Te iba a decir, ¿no lo has visto tú? No, ya está. Ya es un símbolo, sobre todo de los niños. Y eso es maravilloso porque los niños le dicen el señor Chimali. Y yo mismo recorrí todas las calles aledañas al Guerrero Chimali y quise ser niño, ¿no? Entonces, como en una pesadilla o un sueño de niño, ver al Chimali y verlo ahí arriba como un robot enorme que está por la ciudad y que se puede ver desde muchas casas hacia el lado, es como sueño, es como fantasía, pues, ¿no? Porque la ciudad pues es toda de 2 o 3 o 4 pisos máximo, ¿no? Y el Chimali son 64 metros, 65 metros. Entonces es maravilloso sentir eso, pero igual, cuando me pidieron un símbolo de Chimalhuacán, Chimalhuacán es lugar de los escudos. Chimali es escudo. El guerrero Chimali es el guerrero del escudo. Entonces yo dije, bueno, pues les voy a hacer un guerrero. Y lo que hice es con pura geometría, porque todo no es copiar una figura humana. Son puras formas geométricas que evocan un guerrero. No tiene ni mano, ni es brazo, pero parece que está con un brazo deteniendo el escudo. No es brazo, parece brazo y tiene un arma, ¿no? Nada es verdad, todo es evocación a la imagen de un guerrero. Cuando se hizo, pues lo atacaron mucho porque parecía un robot y parecía una caricatura japonesa. Sí. Y a mí me dio mucho gusto, y me dio mucho gusto que hicieran las bromas así, que pensaban que me iba a enojar, era como burla. No, pues es que eso es, ¿sí? Es una contradicción desmedida para simbolizar un guerrero ¿qué son los guerreros aztecas? Pues los guerreros aztecas son los que estaban con armamento hecho en Chimalhuacán. Los escudos los hacían en Chimalhuacán. Y los que actualmente viven ahí tienen ese carácter de siempre estar en la lucha política y social. Son guerreros. Entonces, ¿qué más ponerles que un guerrero? Y ahora hacen colas los niños de las escuelas para subir el elevador y subir al mirador. Entonces, ¿qué más que ya apropiárselo? Y el Chimali es de ellos, pues, ¿no? Ok. ¿Y cómo cada uno de los diseños o estas esculturas monumentales, pues obviamente tiene un impacto en la sociedad donde se pone, ¿no? O sea, ¿qué opinas también de cómo el diseño, el arte, pueda ingerir en esta evolución de la ciudadanía y también de la sociedad? Hablando un poquito de que también es un poco que fue criticado y ha sido no solo en estas piezas sino en otro tipo de piezas artísticas, de la inversión que se hace en este tipo de piezas, sino en infraestructura pública, por ejemplo. O sea, cómo esto en realidad nos ayuda, y qué podemos hacerlo, ¿no? Si nosotros somos los que estamos detrás del lápiz para hacer un diseño,
que en realidad pueda funcionar como para mejoría, ¿no? Mira, es condición humana, el espíritu humano, si lo pensamos y lo observamos desde las cavernas hasta nuestros días, todos los íconos monumentales existen desde las cavernas. Los dólmenes, los menires, los obeliscos, las puertas de Micenas, las puertas de las ciudades, arcos, puertas y columnas utilizados para hacer conmemoraciones religiosas o decorativas, o para honrar un héroe, o sea, siempre ha habido la necesidad de poner hitos de esa naturaleza monumentales para el espíritu del hombre, siempre, desde que existe la humanidad hasta nuestros días. Y ahí está el Arco de la Defensa en París, está la pirámide de Pei, está hasta el Pompidou, es un caso, la Torre Eiffel, y en muchas otras ciudades, en Rusia, hay muchos símbolos de esa naturaleza, nada más que pues no los hemos visto. Los hemos visto cuando hemos viajado a la ciudad y ya, pero no está tan cercano y no está tan publicado. En Estados Unidos, el Arco de Luisiana, hay muchos. No, desde la torre, la Estatua de la Libertad. De la Libertad. Por ejemplo, el Ángel de la Independencia, que en realidad pueden ser admirados, bellos o no bellos, pero llega un momento en que se vuelven tan icónicos y tan fuertes que tíralos y hay guerra, ¿sí? O sea, no puede ser vivir sin la Estatua de la Libertad o sin la Torre Eiffel. Porque es lo que lo representa, ¿no? Exacto. Entonces, para eso son esos íconos. Y en mi vida a mí me tocó ser un escultor que se dedica a diseñar ese tipo de símbolos. Tengo, por ejemplo, el pez vela de allá de... ¿cómo se llama? En Colima, pero es en Manzanillo. De Manzanillo, sí. Es el símbolo de Manzanillo. Y está en internet por todos lados, a nivel internacional, porque van los turistas, se sacan la foto y lo botan por internet. Entonces todo el mundo ve que es un pez vela súper monumental y que ya es símbolo de una ciudad, es el ícono. La palma de Colima, del Camino Real en Colima, igual es el ícono de Colima. La puerta de Chihuahua es la entrada a la ciudad de Chihuahua. La antorcha de la amistad de San Antonio es la antorcha que simboliza la amistad entre México y Estados Unidos, y es el símbolo de San Antonio, el símbolo moderno, de tal manera que ahora la están repintando, la están arreglando, y yo voy a hacer una exposición urbana en toda la ciudad de San Antonio para conmemorar eso y conmemorar mis 50 años. Eso se llama haber logrado un ícono para una ciudad importante como San Antonio. Pero hay muchos ejemplos. Está la Puerta de la Amistad en la isla de Santa Elena en Montreal, por ejemplo. Hay una pieza en Vancouver que se llama el Trono de Nezahualcóyotl, también en un parque muy icónico, y es como el símbolo. Y en Japón pues hay en muchas ciudades. Entonces hay muchas ciudades en las cuales piezas están trabajando en ese sentido, están convertidas en símbolos, ¿no? A eso me he dedicado una gran parte de mi vida, ¿no? Claro, y creo que pues sí son necesarias para generar alguna emoción, identidad. Y para el espíritu. Ahora, lo que dices del dinero, de lo que cuestan, todo mundo se va por ese lado porque piensa que por muy grandes cuestan mucho dinero. Sí cuestan, pero cuestan mucho menos que mucha derrama de dinero en algún proyecto que no se ve y que gastan millonadas en una carretera, que son fundamentales para que funcione las ciudades y la comunicación. Pero hay muchos proyectos superfluos que gastan millonadas en un puente que no funciona. Gastan más que una escultura de esa naturaleza, y al espíritu humano le sirve más
una escultura en donde les da un símbolo, una sensación de pertenencia, les da un goce estético, les da muchas cosas más que una simple cosa hecha por capricho, y además un remedo de algo ya hecho en otro lado, una copia. Claro. Entonces, no sé si... Sí. Y bueno, después de todas estas obras artísticas y también diseños regados por el país y en el mundo, ¿qué es lo que busca Sebastián? O sea, que si quiere dejar alguna huella para el país, para el mundo, algún cambio, no, algo. Yo creo que la huella que deja un artista es toda su obra. Pero toda mi obra no solo es lo monumental, no es lo único que queda ahí. Va desde lo monumental hasta lo nano. Pues estamos haciendo esculturas nano, con la nanotecnología, con los microscopios y con los rayos láser y con los iones, para poder modelar las pequeñas, como los chips, pero en escultura, pues, ¿no? Entonces no las ves aquí, tienes que echar un clavado al mundo, al microcosmos, o a lo atómico, para poder verlas, ¿no? Y cómo lo ves a través de los microscopios y a través de las computadoras, lo puedes ampliar y verlo cómo se ve ahí dentro, ¿no? Eso es otra manera, es otra visión, pero eso también lo estamos dejando. Pero dejas dibujos, dejas pinturas, dejas diseños de moda, por ejemplo, vestidos. Todo es parte de la libertad de crear y del gusto de crear, ¿no? Bueno, hicimos pasarelas, como unas 15 pasarelas en México y en el extranjero, y culminamos en una pasarela en Espace Cardin, nada menos que con Pierre Cardin, en una pasarela en París, con éxito, con mi diseño. Pero yo no soy diseñador de moda. No sé si yo soy el escultor Sebastián, que tiene la capacidad de hacer todo eso. No, pues bueno, no me queda nada más que ir cerrando el programa, agradeciendo muchísimo su visita, que esté aquí. Le seguiremos la pista y esperando que en algún momento podamos volver a platicar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y pues bueno, también a todos los que nos ven, pues muchas gracias por estos 6 meses de este programa, que es Detrás del Diseño, que se transmite todos los jueves, y pues nos veremos aquí en otro programa la próxima semana. Cualquier cosa, pues pueden dejar algún comentario para también ir mejorando este foro. Muchas gracias.